Pero ahora tenemos en cabina a una investigadora, ella es historiadora, experta en temas de educación y la mujer en el Perú. Como ustedes saben, pues ayer se ha celebrado internacionalmente el Día de la Mujer y la doctora María Emma Manarelli está con nosotros, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Claudia, por la invitación, buenos días. Ella es autora además del volumen número 9 de esta colección de rama magisterial sobre la investigación, sobre una investigación de la educación en el Perú desde la época de los incas hasta la actualidad. En el caso de la doctora María Emma Manarelli, ella es autora del volumen 9, que es Las mujeres y sus propuestas educativas entre 1870 y 1930. Así que empezaremos preguntándole acerca de las fechas, ¿no? ¿Por qué elige su investigación centrarla en estas fechas, entre 1870 y 1930, y qué relación tiene esto con las propuestas de las mujeres en el sector educación? Bueno, sí, es una buena pregunta, porque primero hay que decir que hay muy poco investigado sobre la educación en general, sobre la historia de la educación en el Perú, y sobre las mujeres menos aún, ¿no? Las investigaciones son dispersas, no son muy sistemáticas, son primeras aproximaciones. Entonces ese esfuerzo de la rama magisterial que constituye en 15 volúmenes es un aporte en muchos sentidos, ¿no? Sí, además, como en el caso suyo, cada volumen está ha sido producido por investigadores. Exacto. Connotados. Claro, ¿no? Aprovecho para decir que cada volumen tiene como dos partes, ¿no? Un estudio introductorio, que es una reflexión sobre la época en particular, sobre los autores, sobre qué se discutió. Un poco poner en contexto. Claro, poner en contexto en tal época. Sí, la educación en esa época, las personas que se pronunciaron, más o menos cómo estaban las escuelas, los colegios, la legislación, la discusión, el debate político sobre la educación. Y la segunda parte es una antología de textos de cada época, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el siglo XVI van a haber crónicas, ¿no? Y bueno, y hablando del tema del volumen 9 en particular, digamos, la antología está configurada por los textos que produjeron las mujeres sobre la educación de las mujeres y sobre el país también, sobre su estructura, sobre sus problemas, ¿no? Y esa época, cuéntanos un poco, sí, exacto. Es una época muy prolífica, o sea, es donde las mujeres realmente toman la pluma, escriben, publican, debaten y entran a la escena pública, a la escena política prácticamente, ¿no? Y al espacio cultural. ¿Y qué más pasaba políticamente con respecto a los derechos de las mujeres en ese momento? Bueno, en verdad, la República, con sus ideales liberales, había propuesto una educación femenina acorde a la época, ¿no? Era el siglo XIX, las naciones, la educación de las mujeres para ser madres, no para ser ciudadanas, ¿no? Entonces estaba muy orientado hacia eso. Pero, de hecho, los turbulentos años que siguieron a la época de la independencia inhibieron las posibilidades del desarrollo de una educación de las mujeres, ¿no? O sea, la violencia caudillista no, entre otras cosas, impidió, ¿no? Que se desarrollaran las escuelas, ¿no? Claro. O sea, la escuela necesita paz, ¿no? Claro. Necesita mejor dicho, un espacio público pacificado, ¿no? Para que las personas puedan acudir a la escuela, a aprender, una cierta interrupción de lo que pudo haber sido un avance en la propuesta, momento. Digamos, de la independencia de la República, la propuesta republicana es la educación de las mujeres, ¿no? Se fundan los colegios de educandas. El único que sobrevive es el del Cusco. Ahí se educan, por ejemplo, Trinidad María Enríquez, que fue la primera universitaria prácticamente en el Perú, y ni más ni menos que Clorinda Mato de Turner. Entonces, que justamente es la que es una de las protagonistas de este periodo por el que tú me estás preguntando. Cuéntanos de ella, por ejemplo. Bueno, ella es increíble lo poco difundido, ¿no? O sea, abrir esta investigación ha sido como abrir una caja de Pandora, ¿no? Han salido, o sea, nos hemos encontrado con tradiciones democráticas, críticas, antijerárquicas, feministas, ¿no? En muchos sentidos, Clorinda Mato, bueno, nace en el Cusco, se educa en educandas,
¿Qué era Educandas exactamente? Los colegios de educandas responden a una tradición engarzada en las fundaciones de las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Y educandas eran los colegios que empezaron a funcionar en lo que antes eran las intendencias borbónicas, o sea, como las regiones, ¿no? Había educandas en Ica, en Chiclayo, me parece en Cusco, en Lima, ¿no? O sea, exclusivamente para mujeres. Para mujeres. Y eso significaba no solamente educación primaria, pública, sino una proyección hacia la secundaria, que no existía propiamente como concepto en esa época para mujeres. Entonces el colegio de educandas eran donde se iban a educar las niñas. ¿Y qué tipo de temas, de cursos les enseñaban? Bueno, se supone que, estaban destinados a ser buenas madres, porque no eran ciudadanas, ¿no? Las mujeres no éramos ciudadanas sino hasta el siglo XX, y con muchas dificultades, y hasta hoy con muchas trabas. Atender la casa, atender el esposo, y formar ciudadanos, formar buenas madres, buenas futuras madres, y formar ciudadanos comprometidos con la patria, ¿no? Con la nación, hacer que sobrevivan los niños, ¿no? Porque en esa época, en el siglo XIX, donde está Clorinda Mato de Turner, como Mercedes Cabello, ¿no? Como Teresa González de Fanning, la idea era que la riqueza de las naciones tenía que ver con la densidad de la población. Entonces, por ejemplo, una de las tareas era que las mujeres evitaran la muerte infantil, la mortalidad infantil. Entonces, la higiene era importante, ¿no? El cuidado de la alimentación, habitaciones aireadas, limpiarlos, domesticar los impulsos, el instinto, ¿no? La agresividad, el control de la sexualidad, ¿no? Cuidar la honra, etcétera. Entonces, en eso se fundaba habían muchas coincidencias entre lo que estudiaban los niños y las niñas, pero las niñas tenían cuestiones específicas como manualidades, obstetricia, no estudiaban, por ejemplo, la Constitución, ¿no? Claro, entonces, eran cuestiones relativas más al orden doméstico, que también había que educar, ¿no? Porque, digamos, la casa no surge naturalmente. Entonces, Clorinda Mato estudió en una de estas escuelas en el Cusco. Y Clorinda Mato escribió desde muy tempranamente. Clorinda Mato, nosotros no lo sabemos, pero fue la primera mujer directora de un diario en todo el continente americano, incluido los Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, dirigió La Bolsa en Arequipa, me parece que en 1883, justo después de la guerra, ¿no? Pero entonces, ella termina ahí sus estudios, por decirlo de algún modo, en este colegio educando. Digo, ¿y en qué momento es el quiebre de ellos? ¿En qué momento ella empieza a propulsar esta? Desde muy joven, porque ella ¿Están también ya en el colegio? Estando en el colegio, no estoy segura, pero por ejemplo funda el Recreo del Cusco, muy joven también, ¿no? Y ella vive en Tinta con su marido, después se enviuda, y después de la guerra asume esta responsabilidad, me parece, en Arequipa, en La Bolsa, y luego viene a Lima. Pero ya antes había venido a Lima y había sido parte de las veladas literarias que había fundado Juana Manuela Gorriti, de Argentina, ¿no? Que fue de un impacto grande. En ese momento no habían espacios para mujeres únicamente, porque ahí se juntaban, ahí participaba Ricardo Palma, etcétera, varios escritores de la época, ¿no? Entonces, hombres y mujeres eran parte de las veladas literarias promovidas por una mujer como Juana Manuela Gorriti. Entonces, allí las mujeres llevaban sus textos, sus poesías, sus ensayos y sus propuestas sobre la educación de las mujeres. En ese momento, antes de la guerra, el énfasis que pusieron estas escritoras, porque además escribían, por primera vez las mujeres opinaban, ¿no? Por escrito y en espacios semipúblicos sobre lo que ellas entendían por la emancipación de las mujeres, ¿no? La autonomía estaba vinculada al trabajo y el trabajo a la educación. Entonces, educar a las mujeres para que pudieran trabajar por su propia cuenta, tirándose abajo un montón de prejuicios de la época, porque la gente que trabajaba era inferior, ¿no? Eso ha gravitado mucho en la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, ellas defendían el trabajo como una actividad que daba dignidad, y eso estaba asociado a la autonomía de las mujeres. Entonces empezó a asociarse educación, trabajo, autonomía y dignidad, ¿no? Eso antes de la guerra con Chile. Después de la guerra con Chile ya va a asociarse. O sea, las mujeres van por ejemplo, Mercedes Cabello, que antes de la guerra no reivindicaba derechos políticos, los va a reivindicar. Pero lo que yo te quería preguntar es,
tú has dicho que esto sucedía en un espacio semipúblico, ¿no? Y yo quisiera que pudiéramos tener una idea del impacto que esto que estaba germinando tenía, no solo en Lima, sino a nivel nacional. O sea, cómo es que esto se comienza a diseminar, ¿no? Porque claro, estamos hablando de estas reuniones, de estas veladas en los salones, en salones, en casas, ¿no? Privadas, ¿no? Privadas. Entonces, ¿cómo es que eso comienza a hacerse público y comienza a tomar fuerza? Claro, bueno, es una excelente pregunta, pero a esas alturas de la investigación histórica no te la puedo responder. No hay suficiente información. No hay suficiente, pero lo que sí es importante es que escribieron y publicaron. Las mujeres fundaron, o sea, ese espacio... ¿En dónde publicaban? Fundaron sus propios periódicos. La Alborada, el álbum, eran fundados por mujeres, ¿no? Ya. Y publicaban y llevaban adelante esta empresa que además era vista con suspicacia, sospecha y por los hombres, ¿no? O sea, siempre el ingreso de las mujeres al espacio público, como hasta tú ahora, debes sentir hasta ahora, ¿no? Despierta mucha ansiedad, ¿no? Las mujeres en la escena pública siempre despiertan temores entre hombres y entre mujeres, ¿no? Porque mueve el piso, pone en cuestión ciertos estereotipos, ciertas funciones asumidas, ciertas comodidades, ¿no? Claro, además estimula competencias también, ¿no? Competencias, en el buen sentido de la palabra. Exacto. Entonces, la palabra de las mujeres en el espacio público es amenazante. Ya, claro, y ¿no? comenzó a hacer eso eco, Entonces, seguramente a través del país, ¿no? Y la publicación, ¿no? O sea, las publicaciones eran importantes. Y de hecho, más adelante ya hay periódicos que circulan por todo el país, ¿no? Entonces, pero falta investigar también, ¿no? Además de Clorinda, ¿a quiénes más nombras en tu investigación? Bueno, está Mercedes Cabello, que ya mencioné, brillante, periodista, filósofa, positivista, con muchas reflexiones a propósito de la secularización, una crítica a las posturas, a la relación entre la iglesia y las mujeres, ¿no? Y el sometimiento que tenían las mujeres frente a la autoridad eclesiástica, ¿no? Y una propuesta por la secularización, ¿no? Por la ciencia, por el conocimiento, ¿no? Y tú sabes que la ciencia y el conocimiento no se puede desarrollar libremente si está bajo la tutela de creencias religiosas, ¿no? Entonces, Mercedes Cabello es realmente una filósofa que merece ser mucho más estudiada. Publica novelas, publica Blancasol, que es una crítica a las jerarquías y a la forma de hacer política y a la corrupción en Lima. Por eso también la critican tanto y la atacan tanto, ¿no? ¿Ella era nacida en Lima? En Moquegua. En Moquegua. Sí. Ismael Pinto tiene una excelente biografía sobre ella. En 1842 nace. Y y fue muy atacada, ¿no? Fue hostilizada y arrinconada de una manera brutal. Y Teresa González de Fanning, que también es otra mujer brillante y políticamente muy interesante y poco conocida. ¿Cuántas de las mujeres que han estudiado en el Teresa González de Fanning las conocen? Pocas. O sea, sí somos de pobres y de descuidados con respecto a nuestras historias, ¿no? O sea, son mujeres que aportaron y que han sido prácticamente sepultadas, ¿no? Cuéntanos un poquito de Teresa González de Fanning. Bueno, Teresa González de Fanning ya antes de la guerra había publicado varias cosas en estos periódicos que te menciono y en plena guerra, en plena ocupación de Lima, me parece que es en 1881, funda el Liceo Fanning, a raíz de la muerte de su esposo en la resistencia a los chilenos en Lima. En plena guerra fundar una escuela, imagínate, ¿no? O sea, es el epítome del afán civilizatorio, ¿no? En medio de la destrucción, hacer una escuela donde las niñas vayan, las señoritas, como se hacía en esa época, vayan a estudiar. Entonces es fascinante. Y después publica Educación Femenina, que son varios artículos que ella publicó en El Comercio a raíz de un problema que tuvo Mercedes Cabello, a raíz de un comentario, de una conferencia que dio en el Liceo Fanning cuando ya lo dirigía Elvira García, cuando ya no estaba en manos de Teresa González de Fanning, porque ella se lo pasó a Elvira García. Entonces, Mercedes Cabello hace una presentación muy radical, muy crítica, ¿no? Muy, fascinante, anticlerical, y la gente se le tira encima y hay muchos ataques. Entonces, voy terminando.
Teresa González de Fanning a Mercedes Cabello, ¿no? Teresa González de Fanning sale en su defensa. Entonces va publicando en El Comercio de la época periódicamente artículos a propósito de la educación. O sea, ella tenía mucha legitimidad, ¿no? Por haber fundado el colegio, y de alguna forma también por ser viuda de un héroe de la guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Claro, pero la ayudaba en ciertos datos. Ayudaba en ciertos datos, pero también ella tenía fuentes legítimas para un poder personal propio, ¿no? Y por haber fundado una escuela en medio de la guerra, ¿no? Entonces ella publica esos artículos que después van a configurar Educación Femenina, que es un libro que está en la antología de La Derrama, ¿no? Que estamos publicando, que para mí fue un descubrimiento, o sea, fue confirmar que tenemos una tradición democrática, crítica, antijerárquica, igualitaria, ¿no? Entonces, en Teresa González, que habla de la igualdad para las mujeres a través de la educación, ¿no? Que critica la educación religiosa, porque en esa época prácticamente todos los colegios que tenían algún prestigio, en cuyas aulas los padres de familia querían poner a sus hijas para que ingresaran de buena manera al mercado matrimonial, ¿no? eran religiosos, ¿no? Entonces ella pone en cuestión la capacidad de formar mujeres útiles a la patria, ¿no? Amorosas con su nación, en esos colegios religiosos, ¿no? Claro. Donde la ciencia no era el objetivo, donde el conocimiento, donde el debate, donde la formación higienista en esa época estaba muy subordinada a las creencias religiosas, ¿no? Donde no se promovía la lectura en libertad y donde las mujeres estaban pues sujetas a una tutela eclesiástica que no las dejaba pensar en sí mismas, ¿no? Ni las promovía en términos laborales, ¿no? Claro. Y además que dentro de la escuela había muchas diferencias y que eso es un punto central en donde coinciden muchísimas de las mujeres escritoras de la época. Las mismas religiosas creaban diferencias y discriminaciones y exclusiones sociales dentro de la escuela. Ese fue un tema de discusión permanente, fuerte y sí. Bueno, fascinante, realmente e inspirador conocer, y deberíamos, como dice usted, conocer más y dar a conocer más la historia de estas mujeres que luchadoras, no solamente de los derechos de la mujer, finalmente del derecho del ser humano, ¿no? Exacto. O sea, de eso se trataba. De humanizarnos. De humanizarnos. ¿No? Entonces, les cuento que nos escuchan y también se han sentido tocados e inspirados por lo que nos cuenta la doctora María Emma Manarelli, historiadora y, como ustedes ven, experta y apasionada de este tema. Este volumen número 9, Las mujeres y sus propuestas educativas 1870-1930, del pensamiento educativo de esta colección excelente que ha sacado de Rama Magisterial, se puede comprar de manera individual, como cada uno de los volúmenes. Son 15 volúmenes, pero si a usted le interesa específicamente ese, puede ir y adquirir específicamente ese sin ningún problema. Así. Y yo creo que es un deber, ¿no?, para cualquier ciudadano y ciudadana conocer la historia de estas mujeres que hicieron patria, hicieron realmente a costa de ellas a veces. Sí. Muchísimas gracias por habernos traído hoy toda esta información tan valiosa. Por este María espacio. Emma Manarelli, historiadora experta en el tema de educación y mujeres en el Perú. Gracias. Vamos a la pausa rapidito, volvemos con más.